de consulta, por lo tanto, si no efectuaron las lecturas, la verdad es que no tiene mucho sentido hacer una clase de consultas. De todas formas, voy a presentar algunas de las cuestiones básicas que más o menos ya veníamos viendo, referidas a la historiografía de la Ilustración, y específicamente en el caso de Voltaire, ¿no? Porque acuérdense que habíamos dicho que la Ilustración es, si bien una cosmovisión, un sistema de pensamiento específico, no todos refieren a las mismas cosas, y dentro de la Ilustración podemos hablar no de una ilustración, sino de muchas ilustraciones, ¿no? Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando analicemos, a partir de la unidad 3, las disputas que se dan en el espacio germanoparlante, es decir, lo que hoy en día está en Alemania, referidas al concepto de ilustración, en el contexto de los debates teológicos y políticos de la época, ¿no? Y ahí veremos las disputas entre las concepciones de la historia kantiana y herderiana. En este caso, entonces, en particular, nosotros lo que estamos viendo, lo que venimos viendo ya en las dos clases anteriores, fue la historiografía ilustrada, y en el mayor, tal vez en el mayor de los exponentes de esa historiografía, que fue el caso de Voltaire, ¿no? En este sentido, había una primera clase referida más bien de corte teórico, en el que yo exponía, digamos, las particularidades de la historiografía volteriana, y además su variación en las diferentes obras. Y además de eso, en la clase anterior, lo que había propuesto, recién entré y vi que había dos personas que habían ya hecho la actividad, un ejercicio más bien de índole práctica. Bueno, en esta clase lo que vamos a intentar hacer es entonces cerrar ya la parte de la historiografía ilustrada, la parte de Voltaire, ¿no? Yo lo que vamos a hacer entonces, la clase la vamos a estructurar de las siguientes formas: a medida que yo voy hablando, si me quieren interrumpir para hacer alguna consulta o para aportar a la clase, bienvenido sea. ¿Sí? Como siempre, para seguirlo voy a hacer uso de un PowerPoint, que me imagino que en este momento ya lo deben estar viendo. Profe, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Yo el trabajo lo hice, el ejercicio último sobre Voltaire, pero no encontré dónde subirlo, porque en el espacio de evaluación no estaba, no sabía si subirlo al foro que ya estaba abierto, pero no encontré dónde ubicarlo. Es en el No sé foro, si... es en el foro que está abierto, porque no es una evaluación eso, sino sencillamente un Un ejercicio. ejercicio, exactamente, un ejercicio que simula mucho lo que va a ser la evaluación, que es justamente Bien. redactar un trabajo más o menos en esa dirección, ¿no? Pero ahí él era justamente en el En foro. el mismo foro que veníamos trabajando. Exactamente, exactamente, en el mismo foro en Listo, el que gracias. veníamos trabajando. Bien. Perfecto. Em, Esperen que. Bueno, entonces, la cuestión con respecto a la historiografía ilustrada y volteriana, nosotros la habíamos enmarcado brevemente en una serie de rupturas que esto ocasiona, sobre todo a partir del siglo XVIII, con la historiografía anterior, con cómo se concebía lo anterior, ¿no? Esto se relaciona íntimamente con las características de la ilustración en general, ¿no? Que habíamos visto como hacia finales del siglo XVII en Europa surge esta forma de pensamiento que podríamos considerarla como una ruptura con respecto a las sensibilidades y a la filosofía anterior, muy dominada sobre todo por el aristotelismo escolástico, ¿no? Y la filosofía vinculada a la teología. Entonces, habíamos visto cómo en este sentido la ilustración lo que proponía era romper con la concepción teológica del mundo, y proponer como causa última de absolutamente todo lo que nosotros vemos y percibimos, es decir, del mundo, a un Dios, a la divinidad, ya sea en sus varias formas, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos propuesto que la ilustración, a diferencia de eso, propondrá, ¿no?, que el fin último, mejor dicho, en la capacidad a partir de la cual se puede concebir el mundo, lo puede hacer en términos absolutamente racionales, y a partir de allí tratará de extrapolar esto a todos los niveles de conocimientos, ¿no? Habíamos visto también en este sentido cómo el empirismo inglés tuvo mucho que ver en ello, sobre todo a través de las figuras de Locke y de Newton, pero sabemos también
que esto no fue un fenómeno de mera recepción del pensamiento inglés, sino que es un fenómeno común a toda la Europa de mediados del siglo XVI, XVII en adelante, ¿verdad? Es lo que en última instancia Paul Hazzard denomina como la crisis de la conciencia europea. Pero para no extendernos, esto ya lo vimos, para no extendernos e ir directamente a lo que nos compete, que es básicamente las modalidades de la historia y la historiografía, nosotros habíamos visto que la historiografía que antecede a la historiografía ilustrada, a la historiografía del siglo XVIII, se puede dividir en dos grandes corrientes, ¿no? Por un lado, esto lo pueden ver en el texto de Caparrós, que es el texto complementario a la unidad de Voltaire. Por un lado, digamos, esta teología, esta historiografía teológica o analista de los annals, ¿no? En la que se invocaba a Dios como la autoridad suprema de todo cambio histórico, y se suponía que justamente había que buscar una verdad, ¿no? Pero esa verdad histórica estaba en íntima correspondencia con la verdad dogmática, ¿no? En última instancia, la verdad histórica corroboraría la verdad de la fe. Frente a esto, existía también una historiografía más bien de corte literario, ¿no? Que toma la historia como un hecho literario en sí, por lo tanto, lo que interesaba ahí era más bien una compilación y una reproducción de una serie de memorias, fábulas, mitos, etc., ¿no? Este tipo de historiografía que empieza a darse sobre todo a partir del Renacimiento, y con la que la Ilustración va a romper. La ilustración de todas formas va a romper con estos dos movimientos, con estas dos formas de concebir la historia, ¿no? Tenemos una figura muy relevante, que es la figura de Jacques Bousset, que a finales del siglo XVII publica una obra que se llama El discurso sobre la historia universal. Es ya el primer intento, podríamos decir, de otorgarle al curso histórico un carácter universal. Es decir, que la historia es la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya no es la historia de un pueblo en particular, sino que es un intento de hacer una historia de carácter cosmopolita, universal, ¿no? Pero Bousset, digamos, como buen obispo, sigue anclado a esta idea de que la historia es el motor de la historia, mejor dicho, es la providencia, ¿verdad? Quien regula el curso de la historia es Dios. La historia entonces se encuentra regulada de acuerdo a un plan de la propia divinidad. Habíamos visto, esto sí releen la clase teórica, que Voltaire va a hacer una serie de críticas a Bousset, pese a que lo revaloriza en ciertos aspectos, justamente por esta idea de otorgarle un carácter universal a la historia, pero Voltaire va a decir que ni la historia de Bousset es universal, ni si Dios es el motor de la historia, ¿no? ¿Por qué esto no es historia universal? Si ustedes leen la historia, discursos sobre la historia universal de Bousset, Bousset termina básicamente en la época de Carlomagno, ¿verdad? Y además de eso está muy ceñido a un espacio geográfico específico, que es el Mediterráneo. Entonces, Voltaire va a decir, bueno, eso no es historia universal. Y por otro lado, Voltaire lo que va a sostener es que lo que es el motor de la historia no es Dios, ¿sí? La historia no se encuentra regulada de acuerdo a un plan de la divinidad, sino que en última instancia la historia es el desarrollo progresivo de las capacidades racionales de los individuos, ¿no? Ahora vamos a ver con mayor detenimiento esta idea de progreso volteriano, porque se diferencia en muchos sentidos de la idea de progreso de otros autores de la Ilustración, sobre todo de la Ilustración alemana, en Kant, ¿no? Pero habíamos visto también que a finales del siglo XVII el que rompe con esto es Pierre Bayle en su diccionario histórico y crítico, en el que Bayle intenta llevar a cabo una crítica hacia lo que él concibe como aquello que es falso, supersticioso y por lo tanto que reproduce la ignorancia, ¿no? Frente a esto, lo que proponía Bayle es que debía haber un necesario afianzamiento de la razón, ¿no? Es la misma percepción que va a tener Voltaire posteriormente en la historia de Carlos X II. Ahora,
acá hay un aspecto importante, porque cuando hablamos de descubrir la falsedad, quiere decir que lo que viene primero es no la verdad, sino descubrir lo falso. La verdad está al servicio de descubrir aquello que es falso, supersticioso e ignorante, ¿no? En este sentido, los primeros pasos de Voltaire en la labor historiográfica es una de las obras, digamos, yo diría, si tenemos que decir 3 obras cumbres de Voltaire, yo diría Historia de Carlos XII, 1731, y los 2 textos que nosotros estamos estudiando, que es El siglo de Luis XIV y El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Lo que sucede es que en Historia de Carlos XII, que es una obra temprana, es una obra de juventud volteriana, los historiadores, o mejor dicho, los especialistas, están de acuerdo en decir que no existe todavía un método propiamente volteriano, como se va a desarrollar posteriormente, ¿no? Acá nosotros ya podríamos anticipar unas ciertas críticas a esta forma de encauzar el pensamiento volteriano, ¿no? Por supuesto que se señala que una cierta doctrina, un cierto método, digamos, se encuentra ya definido a priori y, digamos, seguiría un curso ascendente hasta su desarrollo máximo, ¿verdad? Eso en última instancia es un anacronismo histórico. Pero de todas formas, lo que también sostienen es que en última instancia en Historia de Carlos XII no existe un impulso totalizador aún, ¿no? Esto, por supuesto, digamos, tendríamos que matizarlo brevemente, porque es cierto, no va a tener el carácter universalista que podríamos nosotros encontrar en el siglo de Luis XIV o en el ensayo de las costumbres, pero de todas formas, en este caso, en el caso de esta obra, Voltaire, para Voltaire en los hechos encuentra una relación de estructuras de relaciones objetivas, que son inviolables, ¿no? Y que permitirían al historiador extraer conclusiones válidas, ¿no? Pero habría en este caso 2 tipos de verdades, una verdad de los hechos y una verdad que se encuentra más ligada al ámbito de lo moral, de lo estético y de lo intelectual. En última instancia, lo que propondría Voltaire en este caso sería que solamente a partir de la reflexión se puede llegar a una historia verdadera. Esto es muy interesante porque en última instancia Voltaire está poniendo la idea de interpretación y del criterio de verosimilitud que existiría en la época, de forma tal que a partir de los hechos nosotros podríamos llegar a conclusiones, digamos, válidas y generables y aplicables a todos. De hecho, si leemos esta obra, el objetivo de Voltaire es básicamente, al igual que en el caso de Bayle, es establecer esta distinción entre lo que es razón, superstición, razón, locura, ¿no? En última instancia, el objetivo es mostrar cómo alguien como Carlos XII, a través de su accionar, de su agencia, llevó a cabo, a partir de una hiperbolización de sus propios postulados, llevó hasta la locura. Por lo tanto, esta obra tiene un claro carácter pedagógico o moralizante para que, digamos, estas cosas no vuelvan a repetirse. Esperen que leo los comentarios, por favor. Esta clase es para la comisión que yo tengo, no sé si es porque hay gente de la comisión 2. Yo tengo una sola comisión y creo, si mal no recuerdo, es la comisión 1. Lo que pasa es que de la comisión 2, yo no sé si, digamos, cómo se están llevando adelante las clases en sus comisiones, digamos, porque esta clase en última instancia está muy vinculada a lo que nosotros ya venimos viendo. Yo no sé cómo se abordan estos textos en las otras comisiones, así que tengan eso en cuenta. Continúo entonces con esto. A ver. Lo que yo les proponía en última instancia en el ejercicio es percibir dentro de esta caracterización que nosotros hicimos de la ilustración el método volteriano de la historia. En última instancia, Voltaire es un hijo claro de la ilustración, porque existiría para él una concatenación interna de los acontecimientos históricos, ¿no? Es decir, que ningún evento histórico posee un hecho aislado, sino que se encuentra
dentro de una relación progresiva del curso histórico, ¿no? Por eso el carácter analítico que le va a otorgar Voltaire a su historiografía. Lo importante no es describir acontecimientos, sino justamente percibir en estos acontecimientos en lo particular las lógicas generales, las lógicas generales y las leyes que los rigen, ¿no? Por eso, cuando ustedes lean el texto de Caparrós y hable del criterio de verosimilitud, Caparrós va a señalar que es un discurso, el de Voltaire, que nos resulta cercano en sus reflexiones. Y esto es porque, en última instancia, la historia, tal y como nosotros la concebimos, tiene este carácter aún analítico, ¿no? No importa tanto la secuenciación de acontecimientos y narrar acontecimientos, sino ordenarlos en una secuenciación analítica y problemática, ¿no? Ahora, una de las cuestiones claves aquí es la cuestión de las fuentes. ¿Ustedes pudieron percibir en el texto de Voltaire las fuentes que él utiliza y cuáles no utiliza y por qué? Voltaire esto lo afirma todo el tiempo está anticipándose a lo que los lectores le van a criticar y dice, no, pero esto yo lo vi en tal lugar, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que decíamos de mitos, fábulas, leyendas? Buenas tardes, profe. Por ahí no sé si te refiere a las críticas o al diálogo que él pone con respecto a Rousseau, a Locke, a Hobbes y sus obras. No necesariamente, sí, no necesariamente. Vamos a ver que Voltaire hace una crítica a Rousseau, sobre todo sobre el discurso de las desigualdades entre los hombres, ¿no? Pero para hacer historia, a la hora de hacer historia, nosotros hacemos uso de fuentes, ¿no? Es decir, de materiales de las épocas que queremos estudiar, ¿no? Y que nos permitan arribar a un conocimiento que asumimos será verdadero, ¿verdad? Ahora, lo que sostiene Voltaire es que justamente la historia tiene una necesidad específica de verificación. Tiene que estar comprobado empíricamente todo lo que se afirma, ¿no? En este sentido, nosotros habíamos visto ya que para los ilustrados, hacer uso de, por ejemplo, las fábulas, los mitos y las leyendas de sociedades pasadas, en realidad es un uso incorrecto de hacer historia, puesto que pertenecen al ámbito de lo irracional, ¿no? Por eso es que Voltaire todo el tiempo va a tratar de demostrar fehacientemente que el hecho que está narrando es un hecho verídico, puesto que cita sus fuentes, muchas de las cuales incluso son orales. Por ejemplo, cuando Voltaire afirma, esto se lo escuché decir a X, o esto lo vi en las memorias de tal persona, ¿verdad? Se supone que en última instancia, cuando una persona, sobre todo un rey o un príncipe, escriben una memoria, eso es un relato verídico y fiable para poder dar cuenta del curso de los acontecimientos, ¿no? Pero acá también viene otro dato importante de la historiografía voltairiana, que es como en este marco de la historia, como entendida como homo sum, la historia sociológica, si se quiere, entre muchas comillas, del hombre, es necesario entonces dar cuenta de la multiplicidad de las dimensiones de la actividad humana, ¿no? Por eso Voltaire va a analizar permanentemente tanto, digamos, el curso de la política como el curso de la economía, pero también y muy particularmente el curso de las artes, de la literatura, de la filosofía, es decir, todo aquello que dé cuenta del espíritu de los hombres de una época. Y es por eso que Voltaire necesita auxiliarse de una serie de disciplinas como la demografía, la filología, sobre todo para criticar la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, e incluso la etnografía, ¿no? Pero esto tampoco es que es algo meramente propio de Voltaire, ¿no? Incluso la utilización de la etnografía ya podemos verla también en el propio Rousseau, cuando intenta criticar esta idea de que los pueblos en un estado, los individuos en un estado de naturaleza son combativos e egoístas, ¿no? Ahora bien,
llegamos a un punto en el que Voltaire siempre va a estar hablando de que el curso de la historia se encuentra en absoluta coincidencia con el curso de la naturaleza. Pero en Voltaire el término naturaleza es un término absolutamente vago y muy ambiguo, ¿no? Nosotros podemos percibir básicamente tres nociones de la naturaleza. Por empezar, lo que Voltaire habla lo pone con mayúsculas, ¿no? La naturaleza, que es la fuerza generadora y regeneradora, ¿no? Que es el sustituto de la divinidad, ¿no? La naturaleza humana, por otro lado, en segundo lugar, como que es el conjunto de los rasgos generales que determinan las características del planeta y de los hombres, y por otro lado, entonces, la naturaleza como un cuerpo de leyes que regulan el curso del desarrollo histórico y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, la naturaleza tendría el doble valor de ser al mismo tiempo causa y efecto. Es decir, al mismo tiempo que regula el desarrollo histórico, es un efecto, es una materialización, es las cosas, ¿sí? Por lo tanto, acá hay un reemplazo de la divinidad por la naturaleza como aquello que guía el curso histórico, ¿no? Y la característica esencial de esta naturaleza, como nosotros ya vimos, suele ser su invariabilidad. Rousseau va a decir, la naturaleza, Rousseau no, perdón, Voltaire, la naturaleza es la misma en todas partes. Así, los hombres han debido adoptar necesariamente las mismas verdades y los mismos errores. En última instancia, en esta frase se encuentra la idea volteriana de el hombre como una unidad universal a lo largo de los tiempos. Vinculen esto con la idea de la Ilustración de que la razón es la misma en todo tiempo y lugar, solo que no se manifiesta en todo tiempo y lugar, sino que hay un desarrollo progresivo de la razón en la historia, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta idea nuevamente del progreso de la razón en Voltaire. Aquí lo que nosotros podríamos preguntar, no sé si Voltaire está oponiéndose a Rousseau, ¿no? En esta oposición entre cultura y naturaleza que, por ejemplo, establece Rousseau. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la teoría rousseauiana, sobre todo y específicamente no del contrato social, sino del discurso de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Pero recuerden a grandes rasgos que Voltaire, digamos, dentro de las corrientes de naturalistas de la época, Rousseau, perdón, sostenía que existía un estado de naturaleza en el cual los hombres no estaban disociados, no tenían necesidad de comunicarse, y que ese hombre lo que buscaba era la paz y el bienestar permanente, ¿no? Frente, lo que está criticando Rousseau es la visión joyesiana del estado de naturaleza, entendida como un estado de guerra entre todos contra todos, ¿no? Pero lo que sostiene Rousseau entonces es que en ese estado perfecto de naturaleza, la irrupción de la sociedad civil habría sido el punto de corrupción del ser humano y de su inocencia, ¿no? Aquí, en Voltaire, lo que podemos entender es que no existe esa separación entre naturaleza y cultura o sociedad civil, ¿no? No podemos establecer esa división tajante. Porque en última instancia, si Voltaire critica la cultura, no lo hace en términos rusonianos, lo hace porque critica una cultura particular, que es la de la Europa anterior al siglo de Luis XIV, ¿no? Como una cultura minada por las supersticiones y la falta de progreso en las artes y en las industrias. Entonces, aquí Voltaire se encuentra situado dentro de esta inmutabilidad de la naturaleza humana, y no existe una separación entre la naturaleza y la sociedad civil, ¿no? La naturaleza tiene una sistematicidad y tiene una lógica propia que regula el curso de la historia. Ahora, llegamos a un punto también en el que es válido preguntarnos, ¿para qué la historia? ¿Verdad? Ahora, no sé si ustedes, bueno, los que pudieran hacer las lecturas de Voltaire, ¿cómo concibe Voltaire esta utilidad de la historia? ¿O tiene una utilidad la historia para Voltaire?
¿Qué les parece? Bueno, sigo yo. No, Sí. perdón. Yo, por lo que creo que también ahí en el comentario, en la clase lo había dicho, esto de poder reconocer un poco la idea de progreso, pero no solo en referencia hacia el pasado, sino también hacia el futuro, como esta evolución, ¿no?, de esa sociedad, de ese cambio y búsqueda de la razón. Totalmente. Exactamente. A ver, si nosotros habíamos postulado en la Ahí, primera... perdón, en su momento él plantea las 4 edades, ¿no? Y que esas edades eh, fueron, o sea, con Luis XIV logran de alguna manera como sedimentar las otras 3, pero que en todas se fueron dando como estas líneas, ¿no? Estos como adelantos, este progreso, pero que con Luis XIV logran su mayor esplendor. O sea, no reconoce, o sea, reconoce esa historia como hacia adelante, digamos. Eso es lo que pude identificar. Exactamente, ahora yo te hago una consulta ahí, porque es muy interesante que tocaste este tema de las 4 edades que Voltaire revaloriza al principio del siglo de Luis XIV, ¿no? La cuestión ahí es que ¿no les parece que hay una tensión? Porque si la historia debería seguir un curso progresivo en el que la razón se va desenvolviendo constantemente en una forma, en una linealidad ascendente. ¿Por qué entonces existirían solamente 4 épocas dignas de ser mencionadas? Porque no existiría, si hay 4 épocas, no existiría entonces tal linealidad ascendente del progreso, hacia el progreso, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Ahora lo vamos a ver. Sigamos con esto, ¿no? Pero sí, Por ahí, perdón, sí, porque hay elementos que sirven como ejemplo. ahí va, ¿no? Porque muchos... O sea, de esas edades, por ahí, a ver, que plantee esas 4 no significa que desconozca las anteriores o otro tipo de periodización, pero creo que de esas 4 él considera que hay ejemplos que, digamos, que tienen que continuar y que se tienen que perfeccionar en torno a este Exactamente, espíritu. O sea, hay exactamente. cuestiones que están, pero que tienen que perfeccionarse y que por ahí con Luis XIV logran algún grado de perfeccionamiento. Exactamente. Les pido mil disculpas. Hacemos 2 segundos de pausa porque me están tocando desesperadamente la puerta. Problemas de trabajar desde casa. Denme 2 segundos, por favor. Mil disculpas, ¿eh? Bueno, evidentemente hay un problema en el edificio. No sé, después lo resuelvo. Perdón, ¿eh?
Bueno, retornamos entonces. Como recién habían dicho, justamente, si nosotros habíamos visto que esta conciencia temporal, que ya empieza a percibirse en el siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII, es una conciencia que está abierta permanentemente hacia el futuro, digamos, la historia en última instancia debería estar al servicio de ese futuro, ¿no? Ese enlace entre pasado, presente y futuro, ¿no? La cuestión entonces aquí es que varios expertos han señalado en la historiografía volteriana o en la historiografía ilustrada en general, ¿no? Como por ejemplo, se me viene a la cabeza hasta la cuestión de Ernst Cassirer en Filosofía de la Ilustración, que sostiene que a partir de la Ilustración, en realidad la historia deja de ser una historia en términos ciceronianos, ¿no? Como la historia magistra vitae, la historia como exempla, como un ejemplo para aquello que no se debe hacer. Sin embargo, ya incluso esto lo encontramos en el texto, bueno, Cartas sobre el estudio del uso de la historia, de Bolingbroke, que es unos años anteriores a Filosofía de la Historia de Voltaire, y Bolingbroke señalaba que la historia es la filosofía que nos enseña, por medio de ejemplos, cómo debemos conducirnos en todas las circunstancias de la vida pública y privada. Por tanto, debemos enfrentarla con espíritu filosófico. Voltaire, en Filosofía de la Historia, señala, bueno, es la frase, digamos, con la que empieza Filosofía de la Historia y que es muy famosa, que dice: no buscáis sino verdades útiles, y apenas habéis encontrado, me decís, poco más que inútiles errores. Vemos como esta idea del error, desentrañar el error y llegar a la verdad, ¿verdad? Entonces, intentemos esclarecernos juntos, tratemos de desentrañar algunos momentos preciosos bajo la ruina de los siglos, ¿no? A mí lo que me interesa de esto es la idea de Voltaire de verdades útiles, ¿no? Porque no habla Voltaire de la historia como un ejemplo, pero sí le reconoce una utilidad. Esa utilidad que Voltaire percibe no se encuentra tanto al servicio de reproducir, o mejor dicho, no reproducir los errores del pasado en el presente y en el futuro, sino una verdad útil que tiene como objetivo último descubrir lo erróneo, lo irracional, ¿sí? Lo supersticioso, ¿no? En este sentido contribuye al movimiento filosófico, a la filosofía, que tiene como objetivo romper con el pasado teológico, minado, dirían, de errores y supersticiones, ¿no? Por lo tanto, la categoría, o mejor dicho, la idea de la historia como exempla, la historia como proveedora de ejemplos, puede ser entendida en Voltaire en este sentido, pero no sé si tanto en el otro como en el otro sentido, como evitar reproducir errores. Esto queda abierto a discusión, podemos verlo, ¿no? Pero vayamos ahora, entonces, a la idea de progreso que nosotros habíamos visto, ¿no? Habíamos señalado que en la historia, en la historiografía volteriana, se caracteriza por la comprensión del avance de la razón humana en una línea ascendente, ¿no? Esto está en coincidencia con toda la filosofía de Ilustrada, ¿no? Pero en Voltaire esto tiene límites, porque no es, digamos, el progressus in infinitum, o el opuesto, es decir, el regressus in infinitum lipsiano, es decir, que si yo tengo un término, de allí le sucede un término 1, y de allí le sucede un segundo término, es decir, es lo que se conoce como el cálculo infinitesimal, es decir, que a todo hecho le corresponde necesariamente la sucesión de otro hecho, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? En este sentido, sí, sería desde los albores de la humanidad una constante línea de progreso. Sin embargo, Voltaire ve un gradualismo hacia la idea de razón y de civilización. Fíjense que Voltaire, a diferencia de muchos ilustrados, no habla de perfección. Él habla sobre todo de progresos del espíritu humano. Y si hay progresos del espíritu humano en diferentes épocas, va a haber tanto marchas como contramarchas, ¿no? Aquí lo que percibimos también es una diferencia
entre lo que es el ensayo de las costumbres, donde existe una continuidad absoluta, y el siglo de Luis XIV, donde existe una discontinuidad relativa, ¿no? Esto lo observó muy bien Paul Hazard en La crisis de la conciencia europea, 1680-1751, en este libro, que bueno, si lo toco se desintegra porque está muy viejo, en el que él sostiene, Paul Hazard, que el progreso es siempre, el progreso volteriano, es siempre interrumpido o amenazado en determinados momentos, pero posee una propiedad subterránea que emerge en momentos claves, ¿sí? De allí, como dice Berlín, existirían periodos oscuros que no merecen ninguna atención. ¿Sí? Esto tiene un vínculo con la utilidad de la historia, descubrir estos momentos clave en los que surgiría o sería el momento de avance del progreso. Ahora, ¿dónde vieron ustedes en Voltaire, en el siglo de Luis XIV, esta discontinuidad relativa de la que estoy hablando? Ya lo mencionó alguien recién, no recuerdo quién, pero lo dijo muy bien. Cuando habló de los momentos. No sé si está. ¿Alguien había mencionado el tema de los momentos claves de los que habla Voltaire al comienzo del siglo de Luis XIV? ¿Quién fue? Bueno, si está, que se manifieste. Esto es como jugar al espiritismo. No, pero la cuestión es lo siguiente, ¿no? Fíjense que... Haciendo referencia al auge de la razón humana, digamos. Exacto. Cuando se manifiesta, digamos, la razón como espíritu, como motor de fuerza, ahí es cuando sería alguna discontinuidad a lo que venía previo. Exacto, pero sí, fíjate lo siguiente, Manuela. Si nosotros sostenemos, ¿no?, que existiría en la historia de la humanidad, como querían varios ilustrados, bueno, algunos ilustrados y algunos, digamos, de la filosofía racional del siglo XVII, como Leibniz mismo, que existe un progreso infinito, es decir, que la razón humana existe un despliegue, exhibe un despliegue ininterrumpido a lo largo de la historia, hacia un mayor perfeccionamiento de la razón, ¿no? Lo que estamos persiguiendo en Voltaire es que, si bien comparte esa idea de progreso, esa idea de progreso tiene ciertos límites, porque manifiesta en el siglo de Luis XIV cierta discontinuidad. No toda la historia sería un momento de progreso indefinido, ¿no?, y constante hacia la perfección, sino que existen momentos en los que se retorna a un estadio anterior, ¿no?, la barbarie, si quieren ustedes, ¿no? Es decir, momentos en los que la razón no predomina, ¿no? Y después existen entonces épocas, momentos muy claves de la historia en los que emerge la razón, y más perfeccionada aún, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, apenas él comienza en el prólogo a la obra del siglo de Luis XIV, ¿no? Porque ahí él lo que está planteando es básicamente la discontinuidad del progreso. Si él dice, solamente existen 4 épocas que merecen la pena prestar la atención. La antigua Grecia, es decir, los siglos V y IV a.C., la antigua Roma, en el siglo I a.C. y el siglo I, el siglo XV del siglo XVI, y por último, él dice la época actual. Y ahí ya tenemos algo muy interesante, ¿no? Porque ustedes piensan, pero claro, Voltaire vivió en el siglo XVIII, no en el siglo XVII como Luis XIV, ¿y por qué se refiere a ella como la época actual? ¿No? Porque lo que percibe Voltaire es que el momento clave del siglo de Luis XIV todavía irradia sobre el siglo XVIII, ¿no? Es un momento todavía no se ha superado en el siglo XVIII, es decir, no ha emergido un nuevo momento clave que supere al siglo XVII, al siglo de Luis XIV, ¿no? En última instancia... Por eso le dicen el rey sol, porque
ilumina, ¿no? Ilumina el espíritu de la época. Sí, igual el Rey Sol no es que lo diga es estrictamente Voltaire, pero sí, claramente hay una valoración extremadamente positiva de Luis XIV, ¿no? Sí, como el Rey Sol como irradiando, iluminando, ¿no? En última instancia, sí. Pero esa particularidad de Luis XIV a lo universal de la época, ¿no? Por ello exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que quiero que se queden es con, justamente, si en última instancia se han hecho durante el siglo XVIII ciertos progresos, no constituye para Voltaire una época clave. Es en última instancia una continuidad con el momento clave, que es el momento del siglo XVII, es el momento de Luis XIV, ¿no? Acá vamos a ver ciertas tensiones, porque Voltaire es un anticartesiano absoluto, ¿no? Y la filosofía en el siglo XVII está dominada por la filosofía racionalista cartesiana, ¿no? Pero estas 4 épocas que señala Voltaire son épocas de la grandeza del espíritu humano, que servirían en última instancia, ahí sí, de ejemplo a la posteridad, ¿no? Y el objeto que tiene la obra, el objetivo, mejor dicho, yo diría, es conocer el espíritu de los hombres, ¿no? Acá no interesa conocer lo que hicieron los hombres, sino conocer el espíritu con el que obraron. Por lo tanto, para Voltaire solamente merece atención de todos los tiempos, solo por lo que merece la atención de todos los tiempos, que puede pintar el genio y las costumbres de los hombres, servir de ejemplo y fomentar el amor a la virtud, a las artes y a la patria, ¿no? En última instancia, acá ya sí podemos percibir una idea voltairiana de la historia como ejemplo, en un sentido clásico o tradicional, ¿no? En última instancia, solamente las épocas que merece la pena ser estudiadas son aquellas épocas en las que hay un desarrollo de las costumbres y del espíritu que sirva en última instancia para dar cuenta y fomentar el amor a la virtud, a las artes y a la patria, ¿no? Ahora, la historia del libro, el siglo de Luis XIV, lo que tenemos que ver es la valoración que hace Voltaire de la Francia anterior y posterior al siglo de Luis XIV, ¿no? En este sentido, Voltaire establece una visión absolutamente negativa desde la caída del Imperio Romano hacia básicamente todos los siglos anteriores al siglo XVII, ¿no? Básicamente Voltaire va a señalar que no existen ni leyes ni costumbres fijas, ¿no? Y acá yo copié la frase total de uno de los capítulos que ustedes tenían y que dice: quisiera poder hacer justicia aquí a todos los grandes hombres que, como él, ilustraron su patria en el siglo pasado. He llamado a ese siglo el de Luis XIV, no solamente porque este monarca protegió las artes mucho más que todos los reyes contemporáneos suyos juntos, sino también porque vio renovarse 3 veces las generaciones, todos de los príncipes de Europa. Esa época, según la he fijado, comienza algunos años antes de Luis XVI y termina algunos años después de él. En efecto, fue en dicho espacio de tiempo cuando el espíritu humano realizó los mayores progresos, ¿no? Acá tenemos una cuestión, porque si Voltaire le interesa estudiar el espíritu del pueblo o el espíritu de las naciones, ¿por qué lo hace a través de una personalidad, de una persona específicamente? ¿Qué les parece? Para mí, por esto mismo, por la filosofía de la particularidad, ¿no? De lo particular surgir a lo universal. Por eso lo tomó a Luis XIV como el espíritu de la época, digamos. Sí. Sí, en mi caso lo que yo puedo deducir lo que usted dice, profe, que no pude leer en profundidad el autor Voltaire, pero con todo lo que fuimos viendo la ilustración, me parece que está buscando el genio, ¿sí? La genialidad, digamos, que represente lo que decía Carlos, compañero, sintetice toda esa edad
concentre, digamos, todo lo que son las capacidades de esta cuestión de lo racional, de alguna manera, de este espíritu centrado en un sujeto en único, como la perfección misma, de acuerdo a las posibilidades, digamos, una particularidad del cual se puede desprender una generalidad, en este caso, nada más y nada menos que un rey, ¿no? Exactamente, sí, muy bien, pero la cuestión también aquí es lo siguiente, ¿no? Porque Voltaire, justamente como buen ilustrado, va a considerar que evidentemente existen leyes que regulan el curso de las cosas. De la misma forma que existen leyes que regulan el mundo físico, existen leyes que regulan el curso histórico, ¿verdad? Ahora bien, esas leyes no necesariamente anulan la agencia individual, sino que justamente estas leyes, como vamos a ver después en Kant, se amoldan al espíritu, mejor dicho, a la voluntad del individuo. La voluntad del individuo entra o actúa dentro de una ley de la naturaleza, ¿verdad? Pero justamente hay algo característico de Voltaire, que percibe que a través del estudio de una figura se puede acceder a la comprensión del espíritu de una época, ¿no? Es algo diferente de lo que va a hacer en el ensayo sobre las costumbres, porque aquí, como en el caso también de la historia de Carlos XII, lo que interesa a Voltaire es partir de una personalidad que justamente, como dijiste Jorge, sintetiza el espíritu de la época, pero lo promueve a ese espíritu de la época. Sí, en realidad también usted dijo algo, creo que se mostró a sí mismo Rousseau, Voltaire, quiero decir, porque acá él decía que la historia tiene que tener una utilidad, y a veces los historiadores siempre decimos que la mayor utilidad de la historia es formadora de ideas, de ideologías, o sea, generar una idea a un conjunto de personas, de la sociedad, de lo que es o lo que puede ser. Creo que ahí la ilustración ha tomado, digamos, a la historia como una herramienta poderosa de construir una realidad que puede llegar a ser, aunque todavía no es, o que fue, porque me llamó la atención que usted habló mucho, y hablaron los colegas de edades, y en ningún momento se habla de la Edad Media, por ejemplo. Me llamó la atención porque son 1000 años. No, es que... Claro, es verdad lo que usted decía. No hay que hablarlo porque justamente ahí no hay nada que verlo, digamos. Pero No, llama la atención porque no es lineal. Lo que usted dice, si hacemos la historia lineal, aparece la Edad Media. Pero con el método de Voltaire, necesitamos hacer este momento de irrupción. Hay un momento que como que no es el gran momento, pero que va a servir para que después aparezca el momento. Así que eso es lo que puedo observar y escuchar, ¿eh? No sé si estoy no, acertado lo que digo, pero la totalmente. utilidad que tiene, digamos, cómo los poderosos después van a usar la historia hasta el día de hoy como una estructura de idea, digamos, para afianzar una idea. Totalmente. Respondo a tu observación, que estuvo muy bien, con dos cuestiones. La primera de ellas, vamos a específicamente al caso que vos hiciste mención de la Edad Media. Para Voltaire, justamente, entre la caída del Imperio Romano, ¿no?, y la toma de Constantinopla, es decir, en el 1453, no existe nada, existe barbarie. Sí. Es decir, justamente lo que nosotros podíamos calificar como la Edad Media, ¿no? Es ahí el momento en el que Europa se sumerge en la mayor de las oscuridades. Es el momento del retroceso de la razón en Europa, ¿no? Justamente, no va a ser casual que después el romanticismo sea el que revaloriza la Edad Media. La Ilustración desecha absolutamente la Edad Media, porque es un momento en el que lo que predominan son las supersticiones, lo irracional por sobre lo racional. Lo que domina es la religión por sobre la ciencia. Por lo tanto, es un momento que ni siquiera es digno de ser mencionado, ¿no? Por eso también la crítica volteriana a Bousset, porque Bousset justamente revaloriza el momento de la Edad Media, porque justamente Bousset lo que intenta mostrar es cómo la historia se ajusta a un plan divino. Quien mueve los hilos de la historia es Dios, ¿no? Ahora, Voltaire está totalmente en desacuerdo con eso, ¿no? Y por eso es que la Edad Media aquí no tiene lugar.
La Edad Media es el momento de retroceso. ¿Se acuerdan en estas marchas y contramarchas de los progresos de la razón? La Edad Media es el retroceso más absoluto hacia la barbarie para Voltaire. Es donde la civilización retrocede en Europa, ¿no? Y por el otro lado, la segunda parte, que vos estabas hablando más bien del carácter conativo que tiene la historia, como todo discurso, como toda manifestación perteneciente a las ideas y al lenguaje, claramente la historia tiene una incidencia, ¿no? Es decir, que en última instancia tenemos que entender a la historia como toda producción intelectual, como una forma de intervención en el espacio público, ¿no? Es decir, que si yo digo algo, en última instancia lo que estoy haciendo es tratar de convencer a mis interlocutores de una determinada valoración, a una determinada visión de la comunidad que trato de hacer compartida por ellos. En este sentido es que digo que todo escrito, sea del carácter que sea, tiene una función conativa, quiere decir, hace hacer, o quiere hacer que los otros hagan. ¿Se entiende esto? Como todo texto, ¿no? Esto lo podríamos ver en los textos políticos, pero lo podríamos llevar, extrapolar a cualquier tipo de manifestación del discurso. Bien, entonces, llegamos a la conclusión, mejor dicho, Voltaire llega a la conclusión, del que el siglo de Luis XIV es el siglo en el que la humanidad, de un extremo a otro de Europa, ¿no? Aquí estamos en Europa, se ilustró más que en cualquiera de las edades anteriores, ¿no? Es el pico de la ilustración o de la razón, de la manifestación de la razón, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes percibieron que Voltaire permanentemente, de hecho, por eso lo puse a propósito, puse un capítulo que se llama Anécdotas del reinado de Luis XIV, ¿no? Se llama así, esperen. Particularidades y anécdotas del reinado de Luis XIV. Porque ustedes dirían, desde una concepción histórica actual, a nosotros no nos interesan las anécdotas, ¿verdad? Podríamos llegar a esa conclusión. Pero Voltaire, sin embargo, hace un uso muy particular del anecdotismo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Voltaire con anécdotas? No, yo no sé. Profe, Sí. ¿se me escucha? Porque Sí. no encuentro mis auriculares. Se escucha, se escucha. Él con las anécdotas en realidad lo toma como un dato para ir a descubrir esa verdad, como un dato de aporte, y más que nada las anécdotas de Luis, del rey Luis, digamos, y como un dato para ver las verdades de la vida cotidiana, que de hecho él hace toda una cita en ese documento sobre las descripciones y sobre quiénes son los que relatan y cómo relatan, ¿no? Tiene como pero no de cualquier anécdota, sino que de la de los príncipes, o sea, refiriéndose a quiénes son los que en verdad pueden contar esa parte de la historia o las cotidianidades de la historia, no a todos. No, exactamente. No me imagino con la Claro. anécdota de las mucamas. No, por supuesto que no. De hecho, Voltaire lo dice, las anécdotas interesan siempre, de hecho está ahí en el PowerPoint, ¿no? Siempre que conciernan a personas ilustres, ¿no? Y por personas ilustres Las fuentes. Claro, pero justamente lo que decía Laura recién, ¿no? Como en realidad lo que importa son justamente las personas, ya sean reyes, príncipes, ministros, en última instancia, ¿no? Pero estas anécdotas para Voltaire son fuentes fidedignas para dar cuenta de estos progresos de la razón. Cuando él se refiere a las anécdotas, en última instancia se está refiriendo a la vida privada de Luis XIV. ¿No? Algo que podríamos decir en primera instancia no tendría ningún tipo de relevancia. Y sin embargo lo que él dice es, bueno, a ver, las anécdotas son importantes porque instruyen, ¿sí? Las desgracias o las virtudes personales nos interesan justamente por esto, siempre que se refieran a personas importantes, que hayan tenido un rol decisivo en el curso histórico, ¿no? Ahora, algo interesante del capítulo de anécdotas, no sé si ustedes los percibieron, pero es esta tensión, como si el rey
como Luis XIV, ya como un infante, haya tenido inicialmente las facultades para lograr los procesos de la razón, para lograr el descubrimiento de la razón y llevarla hacia la Francia, pero sin embargo siempre hay fuerzas que se le oponen, ¿no? Él justamente hace hincapié en esta minoridad de edad de Luis XIV, básicamente cuando, digamos, estamos en la regencia de Mazarino, que era el primer ministro, ¿verdad? Y Mazarino es puesto como en un sentido claramente negativo, porque es alguien que no deja que se manifieste la voluntad de Luis XIV, que hubiese sido la voluntad de la razón, y por el contrario, es digamos, la personificación de las fuerzas más bien retrógradas, ¿no? Mazarino está pintado como alguien que no permite el despliegue de las capacidades de Luis XIV, ¿no? Y él dice, es una época esta en la que todavía no existía un artes. Los frutos, no aparecieron sino después de la muerte del cardenal Mazarino, ¿no? Que es el continuador de Richelieu. Ahora, algo interesante también en Voltaire es el rol que les asigna a las mujeres en la vida de Luis XIV. No sé si lo pudieron leer a eso, ¿no? Pero hay un rol muy particular, que es el de Ana, ¿no? Que, bueno, se supone que fue la novia de Luis XIV, ¿no? Pero esta vida cortesana en la que el rey Luis XIV estuvo, más, digamos, durante sus años de juventud, estuvo encerrado, que fueron los años formativos, y esa formación Voltaire se la atribuye a las mujeres de las que se rodeó. Esto es muy interesante, digamos, ¿no? Porque en última instancia la formación intelectual, digamos, y el gusto, la estética, es atribuida por Voltaire a las mujeres que rodearon inicialmente a Luis, su madre, pero también Ana, ¿verdad? Pero en última instancia, a mí lo que me interesa señalar es este rol negativo que se le atribuye a Mazarino, como alguien que no permite el despliegue de las capacidades que tiene Luis XIV como para irradiar sobre la sociedad, sobre el mundo, la razón humana, ¿no? Y lo que ahí dice Voltaire es que el gusto por la sociedad no había alcanzado toda su perfección, ¿no? No se ha desarrollado. Pero sí lo que está, una de las cosas que empieza a remarcar Voltaire es que empieza a haber un desplazamiento de las supersticiones como base fundante del accionar político, ¿no? Sobre todo esta idea de la astrología, como antes los reyes se regían para tomar decisiones políticas por la astrología, y ahora eso comienza a ser dejado de lado. Eso es otra cosa que solamente puede percibirse a partir del estudio anecdótico. En última instancia, anecdotismo es la vida privada y la corte, la vida en corte, es decir, lo que rodea al príncipe o al rey en particular, ¿no? Por eso las anécdotas no son meramente anécdotas como nosotros las entendemos, porque son fuentes para argumentar históricamente por qué una persona en particular merece la atención ser estudiada. Porque en última instancia, en esa persona se condensan o sintetiza el espíritu de un pueblo. Ahora bien, llegamos al punto, digamos, ya de los otros capítulos, que tenían del 30 al 34, en los que se percibe esta historia como historia del progreso del espíritu, ¿no? Porque para Voltaire el objeto de estudio de la historia debe ser el avance del espíritu que se distancia de la mera narración de los acontecimientos, ¿no? En este sentido, la historia no es más que el despliegue de la multiplicidad de manifestaciones del espíritu humano. Por lo tanto, abarca el arte, la literatura, la ciencia, la política, la economía. Por eso, una de las selecciones que hice es el capítulo que tiene que ver con las finanzas y los reglamentos. Porque en última instancia, Voltaire observa que en el siglo XVII existe un avance enorme de la industria y del comercio, una opulencia de la sociedad francesa,
una racionalización de la administración que está íntimamente además ligada a la unificación territorial de Francia, sobre todo de los impuestos y de las aduanas, ¿no? Porque ustedes tengan en cuenta que anteriormente, esto también sucede en muchos otros países, cada lugar, en un país existen aduanas internas, ¿no? Por supuesto que desde un punto de vista, del punto de vista de los ilustrados, esto es absolutamente antirracional, no tiene ninguna razón de ser, porque lo que muestra en última instancia es la irracionalidad que posee la administración. Por eso la unificación de las aduanas y de los impuestos es vista como un progreso de la razón humana, ¿no? En este caso aplicado al ámbito de la economía. En última instancia, lo que Voltaire nos está señalando es que anterior al siglo de Luis XIV, las finanzas no es producto de una reflexión y de la ciencia, sino de las meras conjeturas, ¿no? Este proceso es iniciado por Luis XIV y Voltaire percibe que sigue aún desarrollándose en el siglo XVIII. ¿No? Pero aquí viene algo importantísimo, y es una concepción, digamos, fisiocrática de Voltaire, ¿no? Porque, no sé si ustedes pudieron leer ese capítulo, pero hay una revalorización muy importante del campo y de la propiedad de la tierra, ¿no? Porque la verdadera generación de riquezas no se encuentra en el comercio, ¿sí? Voltaire no es un mercantilista. Para Voltaire, la verdadera generación de riquezas se encuentra dentro del campo. En el campo, ¿no? En la tierra. Y por eso percibe que el siglo de Luis XIV, en este sentido, ha sido muy positivo, porque afianzó a los trabajadores a la tierra, ¿no? Ahora, en el caso de las ciencias, ¿no? Ahí ya Voltaire ve una revolución del espíritu humano en el siglo XVII, y no es un dato menor el hecho de que Voltaire tome hacia Luis XIV, que comienza a gobernar después de 1650, ¿verdad? Porque en 1650, más o menos por esta época, terminan en Europa las guerras de religión, sobre todo en Francia, ¿no? Entre católicos y protestantes, ¿no? Y esto ya más o menos lo habíamos visto, cuando habíamos visto la clase, esta idea de la modernidad, habíamos hablado de Jonathan Israel, que situaba la modernidad de 1650, también está ubicada en ese momento porque llegan a su término las guerras de religión, ¿no? Porque en última instancia para Voltaire hay una valoración muy negativa de la guerra. Vamos a ver después cómo esto se diferencia muchísimo de la propuesta de Kant en Alemania hacia fines del siglo XVIII, ¿no? Porque en última instancia, la guerra lo único que contribuye es a propagar el error y la ignorancia, ¿no? Pero lo que Voltaire observa en el siglo XVII es un enorme progreso en el ámbito de las ciencias, ¿no? Y ahí lo asocia sobre todo con la figura de Descartes, y mejor dicho, más ampliamente con el racionalismo, ¿no? Aunque es muy crítico del racionalismo, porque Voltaire en última instancia lo que está señalando es que Descartes, si bien encontró un hilo conductor de la historia, ¿no? Y elevó la razón por sobre las supersticiones, ¿no? En última instancia, Descartes es pura imaginación, ¿no? Aquí lo tenemos que ver desde un doble punto de vista. Primero, de la ilustración como una ruptura frente al pensamiento cartesiano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto ya? En el sentido de que si bien el pensamiento cartesiano es racional, ese racionalismo es criticado por los ilustrados, puesto que implica anteponer ciertos principios al estudio de las particularidades, ¿no? En este sentido, Newton y Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano, van a ser extremadamente críticos del cartesianismo, porque van a sostener que lo único que nosotros percibimos son los fenómenos, y que es a partir de ellos que nosotros podemos llegar a la formulación de las leyes generales que los gobiernan, ¿no? Es el camino inverso. Y Voltaire, como diría alguien, es un publicista de Locke y Newton en Francia y en la historia, ¿no? Por eso esta crítica tan fuerte que le hace al cartesianismo, a Descartes, en el que dice que es extremadamente
imaginativo, ¿no? Utiliza otras palabras más fuertes, de hecho, Voltaire, que no recuerdo en este momento, ¿no? Pero en última instancia, lo que valoriza Voltaire del siglo XVII es este desplazamiento de lo supersticioso en todos los campos científicos, ¿no? Es decir, en el campo de la química, en el campo de la física, en el campo de la medicina, ¿no? En el campo específicamente de lo que atañe al conocimiento de la naturaleza. Voltaire observa allí el nacimiento de un espíritu crítico que se encuentra avalado por la propia corona, ¿no? Es decir, que se prohíbe, por ejemplo, la censura existe, va a seguir existiendo, ¿no? Pero se prohíbe, por ejemplo, ciertas cuestiones vinculadas con la Inquisición, como por ejemplo la quema de brujas, ¿no? No se censuran o incluso se promueve la fundación de periódicos donde se discute abiertamente, ¿no? Es decir, que los reyes, dice Voltaire en última instancia, son más felices cuando muchos de sus súbditos son filósofos, ¿verdad? En el capítulo de las bellas artes, digamos, aquí de nuevo hay una continuidad. Yo ahí puse dos ejemplos, el caso de la literatura y el caso de la historia. El caso de la literatura es interesante porque Voltaire analiza cómo comienza a dar cuenta del genio de la lengua francesa. En última instancia, lo que está sosteniendo Voltaire es que en el siglo de Luis XVII la literatura es por excelencia, la literatura europea es por excelencia la lengua francesa, ¿no? Y por el otro lado, y ahí se encuentra él mismo, los progresos en la historia, ¿no? Él dice, hemos tenido historiadores, pero no un Tito Livio. En última instancia, en el siglo XVII ve Voltaire que se enseñó a pensar y a hablar. Hay un progreso continuo, una instrucción que Voltaire le atribuye al siglo anterior, que todavía continúa desarrollándose en su propia actualidad y Voltaire concibe como difícil de superar. En última instancia puede ser un modelo, es un modelo, pero todavía no ha sido superado y es muy difícil de que sea superado. Es decir, que en última instancia el Estado o el espíritu de la nación, el espíritu del siglo de Luis XVII todavía irradia sobre el siglo XVIII. Y es el mismo espíritu, no ha cambiado pese a sus avances, ¿no? Es como, en última instancia, nosotros desde nuestra propia modernidad podríamos pensar en estos términos, en los términos de paradigma cuneano, si se quiere. Ahora, para decir brevemente, porque ustedes tienen solamente la introducción al ensayo sobre las costumbres, aquí nosotros percibimos algunas diferencias con el siglo de Luis XIV, pero lo que a mí me interesaría poner énfasis es nuevamente en esta descalificación de narrar la historia como una mera sucesión cronológica, ¿no? Voltaire aquí ya, digamos, podemos percibir una historia muchísimo más universalista, y ya sí esa historia como un continuum, como un progressus in infinitum, como decíamos al comienzo, como un progreso hacia el infinito, ¿no? Desde los tiempos de los albores de la humanidad hasta la actualidad. Por supuesto que Voltaire va a iniciar nuevamente con una crítica a Bossuet, ¿no? Después de elogiarlo durante 1000 millones de años, viene la crítica, ¿no? Y él lo que percibe en Bossuet es que tiende a deslegitimar todas las civilizaciones que no sean la judía, ¿no? En última instancia la judía como el origen de la tradición católica, ¿verdad? Por eso entonces Voltaire lo que va a decir es que es necesario estudiar las otras naciones anteriores a las europeas, en particular la China y la India, porque Oriente en última instancia es cuna de todas las artes y es de donde proviene el occidente, la cultura occidental, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque Voltaire está diciendo que no somos productos de la tradición judía o católica, en última instancia, ¿no? Sino que todo el desarrollo progresivo de la razón proviene del Oriente, de China y de India, ¿no? Básicamente, dentro de estas civilizaciones, los hombres se han elevado por sobre lo animal, ¿no? Pero acá Voltaire dice, la razón, el conocimiento, es anterior al deseo. Es decir, que en última instancia no se puede conocer aquello
que no se conoce, ¿no? Y justamente la cuna de la razón es la China y la India, ¿no? Bien. Esperen que... Hasta aquí, básicamente, el breve repaso que he hecho sobre lo que vimos sobre Voltaire, tanto en la clase teórica escrita como en el intento de aplicación de la filosofía ilustrada a la historiografía voltairiana. No sé si tienen algunas consultas. O aportes. Con respecto al ejercicio que hay que hacer, Sí. porque la consigna es bastante amplia, digamos. Podemos abordar un eje, podemos hacer como, vos querés que, digamos, vayamos viendo cada uno de esos puntos, podemos profundizar en algo, porque es bastante, digamos, amplio, ¿no? Las temáticas. Entonces, ¿cómo por ahí nos sugerís manejarnos en ese sentido? No, a ver, la cuestión es la siguiente. En el ejercicio que yo les propuse en la clase anterior, hay ejes, ¿no? Ustedes pueden tomar cualquiera de uno de esos y desarrollarlos. Todavía las consignas del parcial no las hice, ¿no? Pero en última instancia, el ejercicio es muy sencillo. No se está proponiendo que sean especialistas en Voltaire o en la ilustración. Yo tampoco lo soy, ¿sí? La cuestión es percibir en cómo la ilustración como sistema filosófico o como cosmovisión, tiene determinadas particularidades, y cómo esas particularidades de la ilustración se perciben en la labor historiográfica. Es decir, cómo se aborda lo histórico desde una concepción ilustrada. ¿Mm? Esta idea de universalidad, ¿no? Esta idea de la centralidad de la razón, del progreso indefinido, bueno, todas las cuestiones que nosotros ya estuvimos analizando. El ejercicio es sencillamente eso. Pueden tomar un eje, en el caso de la actividad que les propuse, pero todavía la consigna del parcial no la hice, pero van a ir más o menos en esa dirección, no se va a mover mucho de eso, ¿no? Por eso el ejercicio. Bien, bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta o aporte? ¿No? Bueno, sí. Una pregunta, ¿por qué se hace hincapié en que Descartes tiene así mucha imaginación o tiene una carga de imaginación? ¿A qué se refiere? Bueno, se está refiriendo a la crítica lockeana a las formas de entender el acceso al conocimiento, ¿no? Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano, lo que critica fuertemente es la idea de, valga la redundancia, ideas innatas. Es decir, que en última instancia nosotros podemos acceder al conocimiento postulando un principio abstracto en nuestra mente, y a partir de ello acceder a lo particular y conocer lo particular, ¿no? Eso, va a decir Locke, es básicamente producto de la imaginación. Nosotros no podemos formular un concepto previo y acceder después al conocimiento del mundo sensible, ¿no? El camino es el camino inverso, porque, como bien lo va a decir Newton, el estudio newtoniano va a ser un paradigma de conocimiento científico en toda la Europa dominante durante muchísimo tiempo. Lo que va a decir Newton es que si nosotros conocemos los fenómenos particulares, el mundo de lo sensible, que lo podemos conocer a través de nuestros propios sentidos, ¿no? Accedemos al mundo de lo sensible a través de nuestros sentidos, es lo que conocemos, y solamente a partir de lo sensible, de lo particular, nosotros podemos acceder a lo general. Es decir, que en última instancia, acceder a las leyes que gobiernan los fenómenos particulares no debe ser un producto de la imaginación. No se puede partir de lo general, de lo abstracto, hacia lo particular, lo sensible, ¿sí? Los fenómenos, sino que el camino es el inverso. El camino es de los fenómenos a la formación de los conceptos. Partimos de los fenómenos particulares y a partir de ahí podemos establecer las leyes que lo gobiernan, ¿no? Esto se va a dar muy claramente en el mundo de la física, sobre todo, y de la matemática, con la matemática y la física newtoniana, ¿no? Pongamos por caso
la ley de la gravedad newtoniana, ¿no? Es decir, solamente para conocernos y para hacernos la idea de la gravedad, es decir, es que en última instancia es una ley, por lo tanto es la ley que gobierna los fenómenos sensibles, los fenómenos particulares, tenemos que partir de los fenómenos particulares y de observar y experimentar con los fenómenos particulares. ¿Se entiende? Por eso es la crítica voltairiana que va a decir es pura imaginación. Digamos, Descartes es pura imaginación. Sí. Profesor, entonces la conclusión sería, lo que entendí, ¿no? Descartes tendría todavía algo así de lo que usted dijo una vez, que algunos ilustrados mantenían esta idea de Dios, lejos de la idea teológica, pero una idea de un Dios. Pero Voltaire directamente lo que está diciendo, está anulando la idea de este Dios o lo que sea, y está plantando una idea de ateísmo, ¿puede ser? No. No es ateo, No, porque las formas de ateísmo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, digamos, están más bien asociadas a lo que lo que se conoce en la época, bueno, en Francia como el espinosismo, es decir, como los seguidores de Spinoza, ¿no? Que en última instancia, naturalistas. Claro, pero la cuestión es que no, a ver, desplazar a Dios como causa explicativa de los fenómenos, sea el fenómeno que sea, no implica necesariamente el ateísmo. Es decir, en última instancia hay una secularización, claramente, porque las causas de los fenómenos no es Dios, ¿no? Pero todos reconocen a Dios. Es decir, en última instancia, los deístas van a promover una idea particular de Dios. Pero ese Dios que promueven los deístas es un Dios natural, que se encuentra dentro de la naturaleza, pero no es el que rige la naturaleza. ¿Se entiende? No son ateos necesariamente, ¿no? Aunque por supuesto que considerados desde la ortodoxia de la Iglesia, todos van a ser igualmente ateístas, ¿no? Los deístas, el ateísmo, por supuesto, pero después hay otras formas, digamos, de religiosidad, o mejor dicho, de concebir a la divinidad. Pero no, esto no significa que no sean creyentes en Dios. Dios existe, Dios es el punto inicial, sí, pero no es un Dios que mueve los hilos a su propia voluntad del curso de los acontecimientos, de la historia humana. No, eso no es así. Claro, vendría a ser como la secularización del conocimiento, de las ciencias, más allá de las creencias, digamos, que bueno, eso no, los ilustrados hay muchos que son creyentes, que eran creyentes, digamos, más allá de su crítica hacia eso. Totalmente, pero incluso, Manuela, vos pensalo desde nuestra propia actualidad, ¿no? Es decir, la gente en su gran mayoría, no pongamos a hacerlo, pero ¿es atea? ¿Todo el mundo es ateo hoy en día? No. No. ¿No? Y eso quiere decir que las leyes que nos rigen no son secularizadas. Sí, Estado laico. Totalmente. ¿Sí? Porque en última instancia, la secularización implica que los principios que nos rigen no están guiados por la divinidad, sino que están guiados por la propia razón humana. Pero eso no implica, ¿no?, que no exista Dios, ¿no? Sino hay una separación entre la divinidad, el mundo de lo teológico, que incluso muchos van a decir es imposible de ser conocido. No podemos abarcar el mundo de Dios, ¿sí? Y lo que van a postular entonces es que lo que debe regir, lo que rige el desarrollo de la naturaleza, de la historia, es decir, de los hombres, en última instancia, es el desarrollo de la razón, ¿no? Y que todo puede ser conocido mediante la utilización de la razón, y que no hay que referirse a Dios como última causa explicativa. Claro, sí, así es, profe. Sí, a eso yo quería llegar, no era tanto una cuestión de la negación de un Dios, sino lo que usted dijo, del deísmo, eso es lo que, cuando lo dijo, esa era la palabra. Gracias. Sí, y hay otra forma, en este momento se me escapó la palabra, pero yo se los voy a decir, porque hay otra, bueno, la neología, ahí va, la neología es otra forma de concebir a la divinidad, digamos, y apartando a Dios como causa explicativa del curso humano.
Bien, no sé si tienen alguna otra consulta o aporte. Por ahí con respecto a la verdad y la falsedad, Sí. ¿no? Yo lo que por ahí interpreté es que en la obra Voltaire lo que hace es tratar de demostrar lo que es falso, ¿no? Demostrar lo que no es verdadero, pero no desde la verdad, sino desde la falsedad. Claro, pero eso, digamos, es algo que nosotros podemos percibir en la obra más temprana, tal vez de Voltaire, muy ligada a la obra de Pierre Bayle, porque en el momento en el que se está por romper con el mundo de la filosofía en manos de la teología, ¿no? El mundo religioso comienza a ser percibido como un mundo plagado de supersticiones, plagado de racionalidad, es decir, en última instancia, plagado de falsedad. Por lo tanto, lo importante allí es descubrir lo falso, ¿no? No tanto descubrir lo verdadero, sino desenmascarar lo falso, ¿no? O también, como puede percibirse en la obra del propio Voltaire, lo importante es descubrir todo aquello que se opone a los resortes racionales del mundo, ¿no? Por eso esta idea de locura, en el texto que nosotros vimos de la historia de Carlos XII, ¿no? Lo que le interesa percibir a Voltaire allí es cómo la acción humana, cuando hiperboliza sus propias manifestaciones, lleva a un estado de locura, ¿no? Y cómo esa locura, en última instancia, se opone a un ejercicio racional de la actividad política, y por lo tanto es perjudicial, y por lo tanto el carácter de su obra es extremadamente moralizante y pedagógica. Hay que evitar hacer lo que hizo Carlos XII, porque aun cuando tenía la potencialidad de ser el próximo Luis XIV, devino en locura. ¿Se entiende? Lo que le interesa mostrar a Voltaire, perdón, allí, la tengo con Rousseau ahí, lo que le interesa allí a Voltaire es descubrir los principios de la locura. Nuevamente como algo opuesto a la razón, a la razón, ¿no? Que debe guiar a cualquier ser humano. Y siempre para un sector social, digamos, la plebe quedaba totalmente fuera de esta teoría, digamos, de este conocimiento ilustrado, ¿no? Bueno, sí, es muy complicado, porque verán que nos estamos manejando en un mundo de la abstracción más elevada, pero la cuestión es, no necesariamente, ¿no? Se supone que todos y cada uno de los hombres poseen en potencialidad las capacidades para desarrollar la razón, ¿no? Lo que pasa es que los ilustrados, por supuesto, van a tener una desconfianza absoluta de lo que nosotros podemos entender como pueblo, digamos, los sectores bajos, los sectores populares, llamémosles como queramos, ¿no? Por eso es que los ilustrados tienen una muy fuerte tendencia hacia la pedagogía, hacia la tutoría, si se quiere, ¿no? Es decir, que en última instancia estos sectores no han de hecho sido a quienes son los más religiosos, por otra parte, ¿no? Entonces, no conocen necesariamente, tienen en potencia las capacidades para desarrollar la razón, pero no las pueden desarrollar. Entonces hay que hacer toda una serie de función de pedagogía para iluminar e ilustrar a estos sectores, ¿no? Esto va a depender mucho del momento y el lugar, ¿no? Porque no se olviden que en 1789 se va a generar la Revolución Francesa, y en 1700, a partir de los años 90, va a predominar el jacobinismo, ¿no? Por lo tanto, allí va a cambiar un poco la tonalidad de la ilustración, y sobre todo la tonalidad con respecto al rol de las masas. Van a ser percibidas como muy peligrosas, ¿no? Y esto va a tener réplicas también, incluso en el espacio alemán, donde se va a decir, incluso va a haber un debate sobre si la ilustración produce revoluciones, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la percepción que existe en los ilustrados con respecto a las masas, para llamarlo de alguna forma, o al conjunto de la población, es más bien ambivalente, digamos, es un poco ambiguo, ¿no?
No sé si respondí, creo que sí. Sí. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario. ¿No? Bueno, entonces, los dejo por hoy. La semana que viene voy a estar entonces enviando las consignas del trabajo, del primer trabajo. Que como dije, en realidad el primer trabajo no va a ser más que un trabajo, un ejercicio intelectual destinado a identificar cuáles son los rasgos particulares del pensamiento ilustrado y cómo eso se puede replicar, cómo eso se percibe en la labor historiográfica de la ilustración, ¿no? No es más que eso, ¿sí? Por supuesto que no va a ser un escrito de 20 páginas, van a ser 2 o 3 páginas, por lo tanto, no es mucho, pero sí, lean al menos para este parcial, lean el capítulo dedicado a la ilustración, que es un texto de María Soledad, de María Jimena Solé, si mal no recuerdo, y los 3 textos que tienen para la clase de Voltaire. Es decir, los 2 propiamente de Voltaire, El siglo de Luis XIV y El ensayo sobre las costumbres, y hay un texto de Martín Caparrós muy pedagógico y muy útil para comprender el pensamiento voltairiano y la filosofía de la historia voltairiana. ¿Sí? Bárbaro, profe. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, que terminen bien la semana, nos estaremos viendo entonces ya la semana que viene, pero a través del campus. Hasta luego, profe, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.